escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. Una producción nacional independiente de Román Ibarra, certificado número 18140, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Formación, cultura productiva, trabajadores. ¿Quiénes son los emprendedores? RCR presenta Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, con Rolando Padilla y Román Ibarra. Estamos listos para comenzar el mejor programa de la radio y la televisión digital venezolana y latinoamericana. Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, por aquí, por rcr750.com. Sí, señor, este programa, como ustedes saben, sale gracias a Dios, pero también gracias a que la gerencia general de la estación está dirigida por nuestro hermano y amigo Jaime Nestares. En la gerencia de producción está la superbuena moza Catherine Manzano. En los controles, el tiburón mayor Alejandro Tovar. Tiburón como yo, aunque la emisora, ustedes saben que es del Magallanes, pero Alejandro y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya pusimos la torta. Esta es una producción de Nelson Landáez, quien además nos va a acompañar en el estudio, en vista de que Alfredo y Poveda están fuera de Caracas, están de viaje, y Santolo no pudo venir hoy, así que tenemos hoy a un pitcher relevo, Nelson Landáez, que es nuestro productor, y les quiero recordar que la producción general y la dirección corren por cuenta de quien les habla, el hijo de Carmen, Román Ibarra. El teléfono de la estación es el 482-9750, 482-9750 para sus preguntas y comentarios. Tenemos también el 3456 de la mensajería de textos y tenemos, por supuesto, la mensajería de la televisora digital, razón por la cual no hay escapatoria. El que quiera estar con RCR y con nosotros lo puede hacer por distintas vías y además también tenemos la posibilidad de intercambiar a través de mi cuenta de Twitter, @romanibarra. Sean todos bienvenidos, pues, a su programa favorito de todos los fines de semana, Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, y vamos a dar comienzo de una vez. Venezuela, como ustedes saben, puede estar bien o puede estar mal, lo que sí nunca está es aburrida. En Venezuela pasa de todo, de uno y otro signo, de manera que uno no se pueda aburrir. La semana comenzó muy bien, con la entrega del premio Cervantes al más alto poeta de la República, al profesor, al distinguido poeta Rafael Cadenas. Recibió de las manos de los monarcas de España, del rey Felipe VI y la reina Leticia, el galardón que le reconoce ahora como uno de los inmortales de las letras castellanas, que es el premio Cervantes, otorgado, bueno, nada más y nada menos que a lo mejor de la escritura, de la poesía, de la narrativa, de la prosa universal en castellano. De modo que los venezolanos orgullosísimos del galardón otorgado a nuestro poeta Rafael Cadenas, además profesor de nuestra Universidad Central de Venezuela, razón de más entonces para estar orgullosos en todo sentido como venezolanos, como usevistas, como admiradores de la escritura, como admiradores de su poesía desde siempre. De modo que nos sentimos, repito, sumamente orgullosos, pero bueno, ustedes saben que nunca falta un bemol, nunca falta un pero. Lamentamos muchísimo que el gobierno nacional, que pudo haberse lucido con un mensaje de celebración, de acompañamiento del premio otorgado al poeta Rafael Cadenas, hizo mutis por el foro. El gobierno no dijo nada. Y eso que en el gobierno hay gente que conoce muy bien la obra del poeta Rafael Cadenas, como es el caso del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien en otros tiempos también tuvo algunas aproximaciones a la escritura. De modo que es lamentable, de verdad, tanta mezquindad, tanta tontería y el no reconocer
a un baluarte tan importante como es el poeta Rafael Cadenas, que para nosotros, repito, es un gran orgullo y debería serlo para toda la ciudadanía. Y además han debido desde el gobierno instruir para que en todos los colegios del país, privados y públicos, se hiciera un homenaje al poeta Cadenas leyendo parte de su obra en la clase de los niños de todos los grados de nuestra escolaridad. Hubiese sido un bonito mensaje para el poeta Cadenas y un gran reconocimiento a su dilatada trayectoria y a su obra inmensa que hoy se reconoce en todo el mundo, excepto desde la perspectiva del gobierno venezolano. Es verdaderamente una lástima y es una pena. Otra pena que hay que señalar a los mismos fines es que las autoridades de la Universidad Central de Venezuela tampoco, Dios mío, tampoco hicieron nada por celebrar, por conmemorar el premio, el otorgamiento del premio al poeta Rafael Cadenas, que por cierto es profesor, como ya dije, de la Universidad Central de Venezuela por larguísimos años. De manera que, así como nos alegramos por una parte, nos sentimos también muy tristes porque ni el gobierno nacional ni el gobierno de la Universidad Central de Venezuela tuvieron el decoro, tuvieron la honestidad de reconocer tan importante galardón otorgado a un venezolano de la talla del poeta Rafael Cadenas. Es una verdadera vergüenza y una verdadera pena que ni uno ni otro hayan hecho lo que correspondía hacer para celebrar, para conmemorar el otorgamiento de un premio de tanta jerarquía, de tanto valor como el que ha recibido el profesor Rafael Cadenas. Desde nuestra modesta participación en los medios a través de rcr750.com, le rendimos un sincero homenaje y, bueno, pedimos al Todopoderoso, los que somos católicos, en mi caso, como en mi caso, por su salud y por que nuestro Señor le siga dando las bendiciones a que haya lugar para que el poeta Cadenas, que ya tiene 93 años, siga dándonos toda su calidad y toda su sensibilidad. Los que vieron las imágenes de la entrega del premio pudieron observar a un hombre muy emocionado, pero casi sin expresar, sin posibilidades de expresar su emoción, porque es un hombre muy sencillo, un hombre que de verdad llama la atención por su tranquilidad, por su manera de actuar frente a la vida con absoluta parsimonia, tranquilidad, mucha calma y también, por supuesto, con una emoción contenida como era su leve sonrisa. De modo que reitero entonces nuestro agradecimiento por el premio otorgado al poeta Rafael Cadenas de manos del rey de España, don Felipe VI, y su esposa, la reina Leticia. Enhorabuena para el poeta Rafael Cadenas y para todos los venezolanos que nos sentimos orgullosos de cada uno de los logros de cualquier venezolano en todas las instancias, sea en la literatura, sea en el deporte, sea en la ciencia, sea en cualquier actividad que levante, que enarbole el sentir venezolano, del cual siempre nos hemos sentido y siempre estaremos orgullosos. Que viva la poesía, que viva la literatura y que viva el poeta Rafael Cadenas. De otra parte, así como hemos dicho que la semana comenzó muy bien con la entrega del premio Cervantes al poeta Rafael Cadenas, también hay cosas malas. Por eso decía que en Venezuela uno no se puede aburrir, porque resulta que el señor Juan Guaidó, buscando una épica que nunca tuvo, le dio por irse a sabotear, digo yo, porque no tiene otra explicación, la conferencia que habían convocado el presidente Petro junto con los Estados Unidos y 20 países más para tratar la crisis ya muy larga política que se vive en Venezuela. El señor entró de manera ilegal a Colombia y pretendía, según él, abro comillas, hablar con los conferencistas a nombre de millones de venezolanos. Bueno, esto es ni más ni menos que otra ridiculez de aquellas tantas a las que nos tiene acostumbrados el señor Guaidó, que como todos sabemos no piensa con cabeza propia, sino que son hilos que maneja desde Madrid el señorito aquel, el amigo de los golpes del 30 de abril y el de la chapuza del golpe de Gedeón. Bueno,
se les acabó su tiempo, perdieron la oportunidad cuando tuvieron todo en las manos, el acompañamiento social, el acompañamiento popular, el fervor popular que le otorgó a esa oposición unida de entonces, 2/3 de la población electoral para dirigir la Asamblea Nacional, que desde la perspectiva constitucional es el contrapoder, es la organización, es la institución llamada a ponerle freno a los desafueros del gobierno y a los abusos del poder, pues sencillamente se diluyeron en no hacer absolutamente nada. Eso es una pena, una vergüenza, y ahora que ya no tienen fuero parlamentario, entonces se inventan un gobierno interino eterno, porque duró como 4 años, y se hacen llamar diputados cuando todo el mundo sabe que no lo son, precisamente porque por haber llamado a la abstención, les regalaron al gobierno todas las instituciones, el control de todas las instituciones, olvidando, por ignorantes o por necios, que desde la Asamblea Nacional se elige el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Nada más y nada menos, pues. Entonces, ese pequeño regalo se lo hicieron ellos al presidente Maduro, 6 años más para que siguiera destruyendo el país desde Miraflores. Hoy, sin hacerme a culpa, sin pedirle perdón, de rodillas, que es lo que deberían hacer al pueblo venezolano, ahora vienen otra vez al camino electoral, pero en un torneo de mutuas acusaciones, en la preparación de esas primarias contra las cuales yo estoy, porque se ha demostrado que no sirven y las encuestas dicen que apenas va a participar el 7% de la población, con lo cual se vuelve a demostrar que perdieron el foco de la atención de la gente. La gente no los respeta por haberlos abandonado de manera sistemática. De acuerdo con las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, han recibido más de 2.000 millones de dólares, de los cuales no han rendido cuentas, y además una ayuda humanitaria que no ha servido para ayudar a nadie salvo a ellos mismos. Entonces es otro desastre en el que ellos meten al mundo opositor y además tiran por un barranco al pueblo venezolano, que ahora, producto de las sanciones que ellos promovieron, es víctima del padecimiento de servicios esenciales como el agua, la luz, el metro que no existe, la vialidad intra urbana, y además la vialidad para los sectores agrícolas, caso en el cual nuestros trabajadores del campo no pueden sacar sus mercancías, recibiendo inmensas pérdidas. En fin, el país es un deterioro desde todo punto de vista. Primero, porque la responsabilidad mayor ciertamente es del gobierno, que lo ha hecho muy mal a lo largo de 24 años ininterrumpidos, pero también hay que admitir entonces que desde la perspectiva de la oposición, es la misma oposición que viene cometiendo errores desde el 2002. ¿Hasta cuándo vamos a llegar entonces con estos señores? Yo creo que es hora de auspiciar otros mecanismos de concentración de esfuerzos para los venezolanos, más allá de ese torneo de insultos que es los candidatos hasta ahora o precandidatos que han anunciado que van a participar en esa primaria, que para mí va a ser un desastre porque va a ser una exigua participación y además no tienen nada que decir a los venezolanos. No he visto a ninguno de ellos, a esos que pertenecen al G4, promoviendo una sola idea. Lo único que han dicho es: aquel es un corrupto, y aquel le responde que tú eres más corrupto que yo. Y en fin, es un torneo de insultos y de nuestros que a nada conducen, solo a profundizar el daño que existe en todos los factores de oposición, con los cuales entonces no podría construirse una unidad coherente y cohesionada para enfrentar con éxito a la candidatura que con toda seguridad, o con casi con toda seguridad, va a ser otra vez la de Maduro. Yo he insistido a lo largo de este tiempo, ya tengo unos meses largos, creo que años incluso, hablando de la necesidad de construir un consenso, primero programático, en torno a un programa de gobernabilidad mínimo, sencillo, esencial, que todos podamos acompañar, y luego de ello una amplia discusión para escoger un líder de transición que conduzca la nueva Venezuela que ha de surgir
a partir de las elecciones presidenciales del 2024. He dicho hasta el cansancio que no puede ser cualquiera el candidato que enfrente a Maduro. El próximo presidente de la República va a ser al mismo tiempo jefe del Estado, jefe del gobierno, jefe de la política exterior, jefe de la política interior, de la hacienda pública y de las Fuerzas Armadas, de esa Fuerza Armada que tenemos hoy, porque el gobierno de Chávez y después el de Maduro cooptaron a esa Fuerza Armada para convertirla prácticamente en un brazo, como un partido político al servicio del gobierno. Bueno, eso hay que transformarlo sin violencia, sin humillar a nadie, pero hay que hacerle honores al 328 de la Constitución para que la Fuerza Armada venezolana retome el papel que la Carta Magna le ha otorgado. Entonces, hay que pensar en el país. Por eso siempre decimos que un estadista piensa en el futuro del país. Un pretendido líder de estos amateur aficionados que tenemos en esa oposición del G4 piensan en ganar las elecciones para sus amigos. Eso es inaceptable en esta crisis en la que está sumergido el país, repito, por culpa primero de Chávez y luego de Maduro, pero también por culpa de la oposición, que no ha sido capaz de convertirse en una fuerza orientadora, en una fuerza capaz de construir una alternativa frente a la ignominia, frente a la mediocridad que desde Miraflores ha salido primero con Chávez y luego con Maduro. Eso hay que transformarlo, pero hay que transformarlo sin odio, sin violencia. Hay que transformarlo de manera consensuada. No podemos seguir viviendo en un país que se rija por los designios de una Asamblea Nacional tumultuaria de mayoría circunstancial. No, tenemos que consensuar las grandes reformas que el país necesita precisamente para poder avanzar. De otro modo, vamos a seguir empantanados, vamos a seguir en el fondo de un pantano del cual difícilmente podemos salir si no actuamos de manera conjunta, de manera inteligente, de manera cohesionada y pensando siempre en los intereses del país y no en los intereses de un grupito, ni de un partido, ni de un grupito de pequeños partidos o de lo que queda de ellos. Entonces, la salida no es por ahí, la salida es, con todo respeto, la que hemos estado proponiendo, una salida de consenso que primero discuta ampliamente un programa de gobernabilidad que todos podamos acompañar y luego, a mediano plazo, las reformas de orden político y constitucional que tendrán que ser necesariamente consensuadas con todas las fuerzas que existan en el próximo Parlamento. No se les olvide que si bien es cierto que en el 2024 vamos a elegir presidente de la República, cuidado si la elección del 2025 es más importante, donde se va a elegir no solo las gobernaciones y alcaldías, sino de nuevo la Asamblea Nacional, que es el escenario natural desde el cual parte la escogencia de todas las demás instituciones, como señalamos al principio. Repito, el Tribunal Supremo de Justicia. No podemos seguir en las manos de unos jueces que responden a los intereses de un partido. Tenemos que tener jueces profesionales, autónomos e independientes que respondan a los intereses del país, de los venezolanos. No podemos tener un contralor como Amoroso, que, se hace el suizo. Él no ha visto nada de lo que ha pasado en PDVSA. No podemos tener un fiscal que responde a los intereses del partido, que viene de ser gobernador de ese partido y ahora es fiscal. Imagínense ustedes, una ficha del partido de gobierno, igual que el defensor del pueblo. Eso es inaceptable. Un país serio, y nosotros queremos que Venezuela sea un país serio, necesita unas instituciones republicanas muy fuertes, muy sólidas y muy democráticas, construidas sobre la base del entramado constitucional. Tenemos una constitución, hagámosla cierta, hagámosla viable, hagámosla posible, pero entre todos. Un gran saludo muy cordial para todos los que se suman a nuestra transmisión y les doy, como siempre, la más cordial bienvenida. Vamos al estudio con nuestro querido compañero Nelson Landáez a ver qué nos tiene, porque ya en breve vamos a conversar con el doctor León Arizmendi y luego vamos a entrevistar en la segunda hora al presidente y al secretario general de los jubilados y pensionados de Venezuela. Así que a ver qué nos tiene nuestro amigo Nelson Landáez. Nelson. Buenos días, Román, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, buenas noches, porque estoy viendo todo oscuro en el estudio. Gracias por el piropo, tan temprano como siempre, tan amable. Mira, detenerte nada. Bueno, peor para ti.
No, porque es que no hay nada que temer. Que temer sí, pero que temer no. Que temer. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Temeremos, pues. No, bueno, sigue así temiendo, pues. Bueno. Sí. Bueno, cuéntanoslo todo. En esta próxima parte tenemos al doctor León Arizmendi, director del Instituto de Altos Estudios Sindicales. A propósito, amigo mío. Y mío también. Bueno, pero yo lo vi primero. Claro. Tú siempre estás con las primicias. A propósito que el próximo lunes se celebra el 1 de mayo y vamos a estar hablando el tema del mundo del trabajo, y él es una persona experta en el área, director del Instituto de Altos Estudios Sindicales, ha sido consultor de la OIT, es experto laboralista, y entonces por esa razón lo vamos a entrevistar hoy para hablar de ese tema del mundo del trabajo. Y en la segunda parte tenemos a los compañeros del presidente de la Federación Nacional de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes de Venezuela, FENAJUV, y a su secretario. Y afines y conexos, y al amigo Omar Vázquez Lagonel, quien es el secretario general de la misma organización. Entonces de eso tenemos en línea al doctor León Arizmendi. León Arizmendi, ¿cómo está usted, querido hermano? Hermano querido, como tiempo sin oírlo. Sí, señor. Peor para usted que no nos oye. Cuéntenos cómo están las actividades en el Instituto de Altos Estudios Sindicales, INAESIN. Bueno, ahí vamos, haciendo lo que se puede, o más bien dicho, lo que se debe en la medida en que se puede. ¿Y qué es lo que no se puede hacer allí, digo yo? Porque me imagino que hay muchas cortapisas de cara a las negociaciones con el gobierno, si acaso las hay. Bueno, hay las negociaciones que tienen que ver con el diálogo para el cumplimiento de las recomendaciones de la comisión de encuesta de la OIT. Correcto. Como sabes, esas conversaciones se iniciaron el año pasado, en marzo del año pasado, y se están desarrollando. Llevan un ritmo que a lo mejor no es el que quisiéramos o el que queremos, pero por lo menos hay allí una instancia de diálogo que le hace bastante falta al país, a los trabajadores, en general, a todos los venezolanos. Pero eso es lo que está sobre la mesa, ¿no? Ahora, con el tema de los métodos de fijación del salario mínimo, por lo que sé, se va avanzando, ha habido un largo proceso para evaluar lo que debería ser un ritual más o menos común, sin muchas complicaciones. ¿Y en qué estado están esas? Se ha demorado bastante. Ok, pero ¿por qué demora tanto? ¿A qué se debe que no haya celeridad, habida cuenta de que el mundo de los trabajadores está padeciendo tantas penurias? Cosa que además lo saben los trabajadores, que lo sienten en el bolsillo y en su propia familia, pero también lo saben los dirigentes sindicales, y el gobierno lo sabe. El gobierno no es estúpido, el gobierno hace encuestas y sabe lo que está pasando. ¿Por qué no se resuelven o se avanza, digamos, en soluciones, si no totales, por lo menos parciales, desde la perspectiva de que los trabajadores tengan, caramba, un respiro? Fíjate, Román, yo a veces no encuentro a qué atribuirle, porque creo que el gobierno como que evalúa mal las derivaciones que pueden, o sea, lo sensato sería que el gobierno decidiera efectivamente cumplir con sus obligaciones. Venga, vamos a formalizar el tema de estos encuentros. Creo que eso les conviene bastante al propio gobierno, eso de tener allí, están unos funcionarios de la OIT viendo, digamos, llevándole el pulso a lo que se va construyendo. Entonces, pareciera un tema allí
de no dar el brazo a torcer que en realidad no tiene las implicaciones que como que se le atribuyen, porque fíjate, Román, para fijar el salario mínimo también pesa allí un poco los hábitos, las costumbres de todos. Son veintitantos años, ¿no?, haciendo las cosas como no se debe, fijando el salario mínimo unilateralmente, sin consulta con nadie, o consulta entre el propio ejecutivo solamente. Y para fijar el salario mínimo se necesitan unos datos técnicos, unos insumos. Se necesita saber, por ejemplo, cuál es el índice de inflación, cuáles son los índices de inflación y qué es lo que el gobierno estima que va a ocurrir este año con la inflación. Eso es un dato absolutamente necesario si se va a evaluar o se va a decidir sobre el salario mínimo. Se necesita saber qué cuesta la canasta alimentaria, ¿no? Eso lo hacía el Instituto Nacional de Estadística. Antes ya el Instituto Nacional de Estadística no publicó ninguna otra estadística desde 2015 más o menos. Entonces, y el Banco Central no se sabe cuánto cuesta una canasta alimentaria, digamos, oficialmente. Hay cifras extraoficiales, las del Senda en particular, pero oficialmente no se sabe cuál es el costo de la canasta básica. Claro. Bueno, los índices de empleo, de desempleo, todas esas son variables absolutamente necesarias. Bueno, además de la propia necesidad de los trabajadores, que es esa sí aprieta, o sea, requiere... Claro, esa es la que marca el dolor diario, ¿no? Claro, esa es la que le pone más urgencia a todo. Pero esos datos son indispensables. Entonces, ¿qué dice la experiencia internacional en estos asuntos? Que cuando el gobierno va, no se le está pidiendo ni siquiera que sea aprobado, que sería lo ideal, el salario mínimo en acuerdo, sería lo ideal, pero la ley orgánica del trabajo dice que quien tiene esa facultad es el Ejecutivo, sí, pero el convenio dice que deben hacerse consultas efectivas con los trabajadores y con los empleadores. Y para que esas consultas sean efectivas, el gobierno tiene que poner sobre la mesa esos datos y otros de los que te hablé. Claro. Siendo que se han hecho las solicitudes formales, y entonces los datos no se ponen sobre la mesa, extrañamente. Y como no están los datos sobre la mesa, entonces ¿cómo hacen las organizaciones sindicales para hacer una proposición concreta a propósito de ese asunto? Porque entonces, bueno, opera la lógica, Román, que tú conoces, que todos conocemos, que es que entonces se pide lo más alto que se pueda para negociar con el gobierno. Eso es lo que está ocurriendo. A mí me parece que no... ¿Y será que el gobierno pretende burlarse de la OIT en este caso? Caramba, eso no es fácil. No es fácil burlarse, ¿no? Se puede hacer algunas... Pero además creo que no nos conviene, ese es el punto. Yo estoy... Claro, pues eso es una manera de aislar al país frente a una organización tan importante como la OIT, ¿no? Claro, a eso me refiero. Yo creo que de lo que se trata es de más bien de adecuarse, o sea, de cumplir con esas recomendaciones. No son nada del otro mundo, las recomendaciones de la comisión de encuesta, temas como el que te estoy diciendo. O sea, mira, si vas a hacer una consulta, tú tienes que entregarle a los señores que vas a consultar, mira, yo tengo estas variables, estas son los indicadores, y creo que el salario mínimo debería estar dentro de tal rango, o pretendo perdona que te interrumpa. Eso no es ninguna cosa del otro mundo. Entonces sigue privando el tema de la desinformación, de la opacidad. A mí me parece que eso es lamentable, y que al país lo que le conviene es que esas cosas se hagan de la manera más transparente posible. Así es. León, te interrumpo por un instante porque el tiempo apremia y debemos ir por un instante, repito, a los mejores comerciales de la radio y la televisión digital venezolana, y enseguida estamos de vuelta, pero otra vez contigo, así que no te despegues del teléfono, por favor. Ok, vale. Alejandro, si tienes todo listo, llévatelo. Y trae musiquita, papá, para animarle la vida a León y también a Nelson. Llévatelo.
Estamos siempre alegres. Les estamos presentando Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Queridos astroyentes, nuestro programa Guía Astrológica ha cambiado de horario. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, Guía Astrológica. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todo lo que debe saber un emprendedor en Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. Matilda, Matilda, Matilda's take me money and run them is me. Everybody, Matilda, sing and chorus, Matilda, sing the music, Matilda, she take me money and run them is me. Sí, señor, ya estamos de vuelta en nuestro programa Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, y seguimos conversando con Nelson Landáez y con el profesor León Arizmendi, quien además es director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales, INAESIN. Nelson, no sé si tienes alguna pregunta para León Arizmendi, y ya sabemos que lo tenemos ahí en la línea. Adelante. Sí, bueno, también, buenos días, León, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Saludos, Nelson, ¿cómo estamos? Bueno, aquí en compañía del hermano Román Ibarra, lo digo, Román Ibarra. Más o menos, lamentablemente. Sí, tú mencionabas que en esa comisión o esas reuniones que se están dando, se está hablando del convenio 26, pero también tengo entendido que está mencionándose también el convenio 87 y el 144. ¿De qué trata uno y otros? El 87, libertad sindical, y el 144 sobre el tripartismo. Entonces, para ver si nos puedes ilustrar al respecto de y cómo están incorporados esos convenios a esas discusiones, a esas reuniones.
Déjame hacer un comentario adicional sobre el tema de la fijación del salario mínimo, porque es lo que ha generado mayor expectativa. Claro. Por razones obvias. Claro. Los ingresos de los trabajadores venezolanos, caramba, ¿no? $5 mensuales, metidos allí nosotros, al lado de unos 3 o 4 países más en donde las cosas son tan difíciles como en Venezuela, pero imagínate. Entonces, el punto, un poco para redondear la idea, es que el salario mínimo se ha convertido como que en el gran tema de las protestas. Bueno, fue el gran tema de las protestas que han tenido lugar a lo largo de este año. Protestas, por cierto, muy combativas y muy centradas en el tiempo. Allí la consigna central ha sido por salarios dignos. Que creo que es uno de el punto cardinal, lo que tiene que tomarse en conjunto con otras decisiones de carácter económico. La política salarial tiene que estar metida dentro de una política económica que además debe enfocarse en términos de educación, en estimular el aparato productivo, en que mejore la productividad para que haya empleo. Esos son elementos indispensables. Entonces, se ha ido construyendo, en la OIT, uno de los modelos habla de decisiones híbridos, ¿no? Que la política de salario mínimo esté asociada a esas otras variables, de modo que las cosas, pero además que haya certidumbre sobre lo que va a ocurrir este año y el que viene, porque entonces si las decisiones se toman así, entonces el año que viene hay que evaluar de nuevo, si puede ser el año que viene o antes, cuando se acuerde, cada trimestre, cada 6 meses, unas variables que se evalúan, se ve cómo se están moviendo para que el salario se ajuste, para que no se produzcan estos rezagos que acaban de ocurrir. Pues el año que viene el año pasado se arrancó en marzo con un salario mínimo de $30, y entonces cuando el año da la vuelta estamos en $5. Eso para los trabajadores, para las familias estatales, para el país. Ahora, las otras, el tema del convenio sobre libertad sindical, también, repito, lo mismo. Creo que allí, de nuevo, el Ejecutivo está dando vueltas, está como a mi juicio, ¿no? Opinión, vamos a decir, desde el ángulo vemos las cosas en el INAECIN, un poco ver las cosas en términos técnicos. Caramba, no hay discusión, ya no hay discusión sobre, hay unas normas en la legislación venezolana que violan el convenio sobre libertad sindical. No, el tema es construir esas soluciones, que es lo que es necesario modificar para que se cumpla. Aparte no, es un tema previo de poner en libertad a todos los dirigentes sindicales que han sido detenidos y los que están sometidos a juicio. Todas esas cosas tienen que resolverse. Ahora eso ayuda a crear un ambiente institucional que facilita los acuerdos, porque si hay respeto por la democracia sindical, por la independencia de las organizaciones, y todas esas cosas se van construyendo, entonces hay mayores posibilidades de llegar a acuerdos. Y el convenio 144, que es el convenio sobre la consulta tripartita, pues está íntimamente relacionado con lo anterior. Lo que hemos puesto sobre la mesa, y es lo que los expertos además llaman la atención, los venezolanos, los extranjeros, todo el mundo, es que la consulta tripartita, para velar, entre otras, por el cumplimiento de los convenios internacionales, uno tiene que enviar unas memorias sobre cómo está cumpliendo los convenios internacionales, y esas memorias tienen que redactarse, vamos a decirlo así, tienen que completarse con consultas permanentes a los interlocutores. Pero esas consultas tienen que ser consultas efectivas, ¿no? En todos los casos, consultas efectivas, ese término de consultas efectivas significa que deben ser de buena fe,
y que debe proporcionarse la información necesaria para que los otros opinen. No es que usted me presenta mira, aquí está un borrador de proyecto sobre las observaciones o sobre el cumplimiento de determinado convenio, y entonces lo hace a su manera y no suministra los datos que se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Esas cosas tienen que ser de buena fe y de manera efectiva. Entonces, allí, vamos a decir que en el avance del diálogo está implícito el convenio sobre el diálogo, sobre la consulta tripartita. Y hay unos asuntos pendientes a propósito de la libertad sindical en los que tampoco termina de haber avance, ¿verdad? Porque eso implica modificar normas que están en el decreto de ley orgánica del trabajo, bueno, tener la disposición para cambiarlas, para modificarlas, redactar. Dígame, porque además, como son las cosas de la OIT, por eso digo que no es fácil zafarse de esos procedimientos. ¿Por qué? Porque siempre te van a estar entiendo, el gobierno puede decir, mire, yo no voy a cumplir con nada. Bueno, pues, entonces en la conferencia le van a decir, mire, venga acá, usted es miembro de esta organización y ¿por qué no cumple A, B, C si hay una decisión de un órgano, del máximo organismo que revisa el cumplimiento de los convenios, que es esa comisión de encuesta? Entonces, usted tiene que cumplir con esa. Bueno, ¿por qué no la cumple? Es lo que ha pasado. Y yo repito, creo que el gobierno no debería. A todos nos conviene que el gobierno cumpla con esa. Una pregunta. ¿Esos convenios ratificados por el país qué rango tienen? ¿Qué condición? ¿Bajo qué premisa tiene que cumplirle al Estado, el gobierno? No, en el caso del convenio 87, que es la base de toda la armazón de las relaciones colectivas de trabajo, este es un convenio que tiene el mismo rango que la Constitución. En el listado de los derechos fundamentales de la OIT, pues el convenio sobre la libertad sindical es casi que el primero. Es una declaración de 1998 de la Declaración sobre los Derechos Fundamentales en el Trabajo. O sea, aparecen los dos convenios que se refieren en el primer párrafo de esa resolución, son el convenio 87, y la negociación colectiva. O sea, libertad sindical y derecho de negociación colectiva son esos derechos fundamentales. Entonces, bueno, ese es un argumento que tenemos años discutiendo. La legislación tiene que adaptarse al convenio. La legislación no puede lesionar los derechos fundamentales previstos en el convenio. Pero sin embargo, hay cierta resistencia, pero esa resistencia es la que es necesario superar. Eso, repito, eso es en interés de todos. Nosotros en este caso no estamos abogando por nada que signifique por ser poner pero o cumple con un cañón en la cabeza. No son problemas que nos conviene a todos. Conviene a todos los venezolanos, a los trabajadores, a los empleadores, a los gobiernos. Bueno, Venezuela es uno de esos pocos países en donde los empleadores, por ejemplo, están totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Además, la queja es una queja de los empresarios, pues también hay que atender esas variables, ¿no? Hay un conjunto de asuntos por resolver en el caso de los empleadores, de reclamos pendientes. Es necesario el tema de las zonas, de todas esas cosas que se hicieron, bueno, están también sobre la mesa, pero en lo particular creo que en la medida en que esos asuntos se resuelvan y que la economía crezca, todos estaremos mejor, ¿no? Para mí, y voy como redondeando, Nelson, el tema del bienestar. El bienestar es el gran objetivo que tienen que plantearse los interlocutores sociales en cualquier país. Vivir bien, ese es el objetivo. Y para eso requiere una institucionalidad que
una institucionalidad democrática en donde haya consultas, en donde haya información, de eso se trata. Para eso, normas lo que tratan es de ayudar a la construcción de... Y creo que así es como entreverlo, no como que me están castigando. Claro. Bueno, también información que nos ha llegado de personas o dirigentes que han asistido, de las centrales que han asistido a esas reuniones. Al parecer tampoco el Ejecutivo o los representantes del gobierno, el Ministerio del Trabajo, no han facilitado la información como es lo del ingreso a la nación, al país, para poder proponer alguna cantidad sobre el aumento del salario mínimo. Entonces es también un requisito importante, fundamental, para iniciar una discusión sobre un aumento salarial. Sí, es una de los requerimientos que se ha hecho, es que el gobierno proporcione el presupuesto, imagínate. El presupuesto se tiene que aprobar por una ley. Pero, claro. Lo sabemos todos. El presupuesto es una ley anual. Tiene que haber una ley de presupuesto en donde diga cuáles son esos y cuáles son los gastos. Entonces, mire, ¿cómo vamos a discutir, por ejemplo? ¿Cómo discutiría esto? Yo no estoy en esas negociaciones, pero lo miro como lo que uno procura enseñar en las aulas. ¿Cómo hacen las organizaciones sindicales para saber, para negociar cuáles deberían ser las remuneraciones ¿qué es lo que está previsto, por ejemplo, para remuneraciones y pensiones en el presupuesto, sobre todo para los trabajadores del sector público? Eso es un documento indispensable para discutir. Para hablar de pensiones y de salarios mínimos, tiene que tener presupuesto de dónde provienen los ingresos, todos estos asuntos, ¿no? Claro, es fundamental que el Estado, a través del gobierno, juegue limpio y ofrezca las cifras, las estadísticas, año tras año, para saber dónde se está parado. O sea, si el Banco Central no explica cuáles son los porcentajes de inflación anuales, es muy poco lo que se puede avanzar, porque todo es un cálculo, digamos, tirando flecha, pues. Del mismo modo, si no se publican todas las estadísticas que el Instituto Nacional de Estadística debería publicar, valga la redundancia, estamos más o menos como a ciegas. Entonces no puede ser que un organismo privado como el Senda sea el que ofrezca la tendencia de la inflación o la tendencia en cuanto al crecimiento de la cesta alimentaria. Tiene que haber información oficial precisamente para darle esos insumos a la Organización Internacional del Trabajo, que siendo, como tú explicabas, un convenio internacional, está en el mismo rango e incluso por encima de la Constitución, con lo cual es de obligatorio cumplimiento. Fíjate, tampoco el Banco Central emite información, ni el INE. Por eso te escribo esta carta. Claro. Entonces, muy agradecido al doctor León Arismendi, director general del Instituto de Arte. Pero todavía le queda un poquito. Ok. Pregúntale ahí a Alejandro, que es el que lleva la dictadura del reloj. La dictadura del reloj. Sí. Bueno, ¿qué me dirá Nelson? Déjeme un redondeo final para ver que ya está llegando. Okay. No, me están diciendo que puede darle. Sí, una preocupación que compartir con ustedes y con los oyentes. Agradezco que nos estén oyendo. Y es sobre el movimiento sindical. Ajá. Y su fragmentación. Todos estamos a las puertas del primero de mayo, y entonces lo que uno ve es un sindicalismo que en lugar de cohesionarse en torno a unos objetivos precisos, entonces hay un montón, o sea, grupos y más grupos, cada quien empujando en una determinada dirección. Yo creo que yo espero que sea el último año en que las cosas se plantean de esa manera. Esa fragmentación es necesario, es una responsabilidad del sindicalismo, ponerle costo a esa fragmentación, que implica, llegar a acuerdos y sobre todo, Nelson, está dentro de las cosas que se están discutiendo, pero tiene que haber mucha autonomía, mucha independencia, pero tiene que haber elecciones. Claro. Pero tiene que haber elecciones en todos los niveles. Esa fragmentación no se acaba sino haciendo elecciones. Claro. Que haya elecciones en todos los sindicatos.
con absoluta libertad, sin CNE ni nada que forma parte, sin participación de ningún organismo del Estado. Elecciones programadas, organizadas por las propias organizaciones, pero que las hagan, porque de otra manera no se le pone fin a esa fragmentación. Nosotros necesitamos un movimiento sindical fuerte, democrático. Todavía Carlos Ortega es presidente de la CTB. Sí, efectivamente. No ha habido más elecciones en el 2001 de la U, imagínense. Es una locura total. Sí, entre otras, ¿no? Yo creo que hay que ir a lo sencillo, hacer elecciones de todos los sindicatos de base, ponerse de acuerdo para que el liderazgo sindical se vaya reconstruyendo de abajo hacia arriba, pero insisto, me parece que eso no debe. Hay que hacer un enorme esfuerzo y creo que el instituto, siempre ha estado disponible, pero me parece que tenemos que insistir en eso y que Román nos eche una manito con ese asunto, pero tiene que haber elecciones. Nosotros componer las direcciones sindicales. Desde el Instituto de Altos Estudios Sindicales INADESIN, su persona y todo lo que estamos en el entorno, nos hemos convertido en evangelizadores del movimiento o de la dirigencia sindical, haciéndolo entrar en razón, que aplique el sentido común, que esa fragmentación, esa dispersión no los ayuda en nada, al contrario, deberían de una vez por todas, como diría mi abuela, ponerse los pantalones largos y ponerse serios y llegar a acuerdos sensatos, y no es cuestión de números, sino es cuestión de ver sus realidades. El movimiento sindical, como dirían en medicina, está raquítico, perdió la masa muscular. Entonces lo que tiene, el poquito que tiene Juan, el poquito que tiene Pedro, el poquito que tiene Luis, tratar de acercarlos y unirse y así tratar de ser más fuertes. Y eso, usted ha sido una persona que de todo el tiempo lo ha planteado, lo ha puesto en la mesa, y parece que so pretexto de que el CNE no deja hacer las elecciones, entonces también se escuda en eso para justificar la no renovación o no hacer las elecciones, pues. Y bueno, yo creo que este obstáculo es parte de el gobierno ha dicho ahí que no, que ellos que las organizaciones hagan sus elecciones como dicen sus estatutos. Creo que se trata de empujar esa iniciativa, de hacer elecciones, convocarlas y y aprovechar que están presentes los funcionarios de la OIT. Claro, yo creo que ahí no va a pasar que eso. Si se produce algún manotazo frente a los funcionarios, creo que no debería producirse, pues. Para que se quiten esas trabas es necesario empujar los procesos electorales. Y como cuando hay visita, ellos tratan de portarse bien, hay una visita de algunos funcionarios de la OIT aquí, entonces el momento es propicio, oportuno para que ese evento se produzca, pues, de hacer las elecciones. Así mismo es, mientras más elecciones se convoquen, mayores posibilidades de que se acate el convenio 87 tendré. Me acuerdo con el Futuro Urbieta, en el primer trimestre, llegando el presidente Chávez propuso que toda la dirigencia sindical debería hacer en el primer trimestre de ese siguiente año todas sus elecciones, como nos acordamos que nos lo dijo, que lo propuso pues en ese tiempo, y mira, estamos en el 2023. Bueno, de verdad que estamos muy agradecidos con León. Si tienes algún mensaje final, porque ya casi estamos al borde de los comerciales, León. Bueno, el mensaje final es que todos a las marchas del 1 de mayo, pues, una conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, y ver la oportunidad para que los trabajadores salgan a la calle a exigir pues, sus reivindicaciones. Eso es una tradición y yo los voy a acompañar. Yo iré voy con los compañeros de la Asociación de Profesores y estaremos allí pues, nuestro granito de arena para que las exigencias de los trabajadores pues, se hagan no solo del conocimiento público. Punto. Acuérdese de este eslogan: el 1 de mayo es la cosa, como decían allá en otrora en los carnavales. El 1 de mayo es la cosa. Usted bonchaba con la Sonora Matancera en el Hotel Ávila. Vale. Lo que pasa es que la cosa está tan dura que ya parece que no hay ni cosa. Ni cosa.
Se endureció la cosa. Saludos, hermano. Saludos, Román. Un abrazo, hermano. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por Mira, venir. tenemos que ir por un instante a los mejores comerciales de la radio y la televisión digital venezolana y enseguida estaremos de vuelta, pero con Nelson Landae encabezando la entrevista con los compañeros de la Federación Nacional de Pensionados y Jubilados, como son Lozada y Omar Vázquez Lagonel, más conocido como el superagente 86 y medio. Así que, Mr. Tobar, llévatelo. Y no se interprete mal, deje mi fuerza creadora y me agarro el carnaval campeón. La de Maduro. Yo he insistido a lo largo de este tiempo, ya tengo unos meses largos, creo que años incluso, hablando de la necesidad de construir un consenso, primero programático, en torno a un programa de gobernabilidad mínimo, sencillo, esencial, que todos podamos acompañar, y luego de ello una amplia discusión para escoger un líder de transición que conduzca la nueva Venezuela que ha de surgir a partir de las elecciones presidenciales del 2024. He dicho hasta el cansancio que no puede ser. Les estamos presentando Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, por RCR 750 AM. De vuelta aquí con nuestro programa Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, por Radio Caracas Radio 750. En esta segunda parte tenemos a los compañeros directivos de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, el compañero Emilio Lozada Llanes, presidente de esa organización, y el secretario general Omar Vázquez Lagonel, que nos acompañan en la mañana de hoy para tratar y hablar de los diferentes tópicos, temas, calvarios que se puede llamar, suplicio, que vienen padeciendo el sector, como todos los sectores, pero específicamente el sector de los pensionados y jubilados. Entonces, pero quería antes de eso, antes de iniciar la entrevista con ellos, hacer un comentario sobre la entrevista anterior con el doctor de Arismendi. Desde el Instituto de Altos Estudios Sindicales, INAESIN, estamos propiciando una campaña sobre el convenio 190, que se refiere a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Entonces, desde allí estamos, desde el instituto, estamos informando el contenido del convenio para difundirlo y que los trabajadores y las personas y los dirigentes sindicales sepan cuál es el contenido de eso, porque eso también conlleva a una recomendación a 206, la eliminación y violencia en el acoso en el mundo del trabajo. Entonces, para que la audiencia en general y los trabajadores sepan que desde el Instituto de Altos Estudios Sindicales estamos propiciando esa campaña. Ahora sí, de manera formal, vamos a iniciar la entrevista de esta segunda hora con el compañero Omar Vázquez Lagonel, quien es el secretario general de la Federación Nacional de Jubilados Pensionados de Venezuela, FENAJUP. Buenos días, Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Nelson, buenos días, saludos cordiales y una vez más gracias por la oportunidad que nos da. Saludos a mi amigo Román Ibarra. ¿Cómo estamos los jubilados y pensionados? Hoy amanecimos nuevamente cobrando $5.50 mensual. Esa es la situación de los jubilados y pensionados. Nosotros tenemos más de 34 comunicaciones entregadas ante el despacho del señor presidente Nicolás Maduro. Hemos ido a Miraflores, hemos ido a la vicepresidencia, hemos acudido a todos los entes
gubernamentales y nadie nos da respuesta sobre la situación nuestra. Nuestra población, superior a los 5 millones de personas, no goza de un HCM, no goza de una póliza funeraria, no, ni siquiera puede disfrutar hoy en día de la caja de ahorro, un gran éxito de todos los trabajadores, de los jubilados y pensionados, como fue la caja de ahorro durante muchísimos años en este país. Tenemos más de 300.000 adultos mayores pensionados fuera de Venezuela por la situación país, tuvieron que irse, que no están cobrando la pensión del seguro, que no cobran la pensión, bien sea por jubilación o por incapacidad. Son pensionados, tienen 6 años, 7 años ya, en enero cumplieron 7 años, más de 23.000 de ese grupo que no están cubiertos por los acuerdos nacionales, binacionales, internacionales, multinacionales de seguridad social, firmada por nuestros representantes gubernamentales ante diferentes espacios como la OEA, las Naciones Unidas. Esa es la situación lamentable, porque eso no tiene otro nombre, lamentable, en que estamos viviendo más de 5 millones de adultos mayores en este país. Y hoy, sábado 29, todavía seguimos ganando 5.50. Hay expectativas. Nosotros no hablamos de otra cosa sino expectativas con respecto a lo que pueda anunciar el señor presidente para el 1 de mayo. Solamente las conversaciones y lo que uno escucha y lo que uno maneja gira en torno a un salario mínimo. Nelson, esta situación no es cuestión de salario mínimo, no. Esta situación es una situación global, como lo acabo de decir, que lleva varios puntos bien importantes. No es posible que nosotros, en el mundo policial, por ejemplo, de los jubilados y pensionados, todos los días, esto es todos los días, y si quiere que salga alguien y me desmienta, porque manejamos las cifras, manejamos las relaciones con las 23 asociaciones de policías del interior del país, de jubilados y pensionados, de las 4 o 5 asociaciones a nivel nacional. Todos los días tenemos que estar recogiendo medicamentos, todos los días tenemos que estar recogiendo dinero para enterrar un funcionario policial que le dio más de 30 años de servicio a este país. Pero es que ahora eso se ha extendido también a la población de jubilados y pensionados de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal. Es la misma situación. Entonces todos estamos viviendo la misma situación y el gobierno lo sabe, el Estado lo sabe, el señor presidente Nicolás Maduro lo sabe, porque hemos consignado 34 comunicaciones ante el despacho del señor presidente, con pruebas. No es que nosotros no vamos a la calle como otras organizaciones a no decir nada o a decir barbaridades. No, nosotros vamos con puntos concretos. Cuando nosotros decidimos el 9 de marzo del año pasado salir a protestar por un salario de acuerdo a la Constitución, no es porque nosotros somos FENAJU, no es porque Emilio Lozada le da la gana, porque Omar Vázquez, no, es porque lo dice la Constitución. Nosotros nunca le hemos pedido nada a nadie del gobierno que no esté amparado por las leyes. ¿Y cuánto ha pasado desde marzo del año pasado? Estamos finalizando abril y nosotros no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. O sea, ustedes hacen su planteamiento, sus solicitudes, sus reclamos en base a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde, o sea, el eslogan es: dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Y basado en el artículo 91 de la Constitución de la República. Entonces, si eso es así, que de una manera responsable, seria, han venido haciendo los planteamientos ante el ente que tiene que responder a eso, y ya agotando las instancias del Ejecutivo, del Ministerio del Trabajo, del IBSS, a los órganos que le compete, y han tenido que recurrir a la instancia que es la Presidencia de la República, y tampoco ha recibido respuesta alguna. ¿No será que esas cartas o esas comunicaciones no le llegan al presidente, se interceptan y él no sabe nada, no le llega, o tiene un saboteador ahí de intermediario que no deja que las cartas le lleguen, las comunicaciones? No, perdón, sí tenemos certificados que les llegan. Óyeme, a nosotros nos llaman, los contactan. Ajá. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Nos dicen en teoría cuál es el camino más expedito, como por ejemplo para llegar al Palacio de Miraflores. Y nos metemos por ese camino y hacemos contacto con la persona y la persona nos atiende y la persona consigna la comunicación. Ajá. ¿Ok? Y vamos a la vicepresidencia y nos atiende la vicepresidencia. ¿Ok? Bueno, sí, los vamos a llamar. Y como cosa y dato curioso, óyeme bien,
porque nos ocurrió con el actual fiscal general siendo defensor del pueblo, cuando la ley del bono de alimentación y medicina para los jubilados y pensionados, nosotros tuvimos 43 actividades de calle, y en una oportunidad nos respondió la Defensoría del Pueblo y nos respondió la Procuraduría General de la República. Ok, el Procurador General de la República es el abogado del Estado. Y ambos nos contestaron que no tenían cualidad para ser mediadores. Cuando nosotros les decimos en la comunicación, yo me dirijo a usted de acuerdo a las facultades para las cuales fue creado, y se las transcribo 2 o 3 artículos. Entonces sí, nos atienden, nos responden. ¿Pero qué nos responden? No, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, eso nos lo respondió el actual fiscal general de la República, siendo defensor del pueblo. Como fiscal general no nos ha respondido ninguna. No nos han respondido ninguna. Y nosotros en FENAJU nos hemos destacado porque es que nosotros mantenemos relaciones con todos. ¿Ok? Nosotros no tenemos identificación política, como dice mi presidente de la federación. La política nuestra es amarillo, azul y rojo, que son la bandera, el salario y mis beneficios sociales. Esas son las consignas políticas nuestras. Nosotros no andamos en la calle en actos políticos. No. Nuestro personal está al libre albedrío para ejercer la política que le dé la gana. Dentro de nuestras asociaciones hay asociaciones afectas al oficialismo. Y claro, siguen siendo, y así tengan nuestras reuniones. Usted nos acompañó ayer, por ejemplo, en una. Ahí no se habla de política, ahí no se tocan temas políticos. Lo de nosotros son nuestros beneficios sociales que nos han quitado, nos los han disminuido, no los han restituido, y nadie le da respuesta a esta población tan importante que son más de 5 millones de personas. Claro, porque hay los que trabajamos formalmente, se autofinanció su pensión, que eran las deducciones que hacía el Seguro Social, y para un momento determinado, cuando la persona ya pase a otro estatus de jubilado, el ente respondía con esas deducciones que le hacían a uno a cubrir esos salarios. Pues eso no es otra cosa, porque no es que los gobiernos han sido generosos, han sido amables, han sido chéveres para otorgarle una pensión a tal o cual, sino que uno cumple unos requisitos, unas cotizaciones de tanto tiempo, tales o cuantas, y aparte de eso, una deducción del salario que uno devengaba para obtener ese beneficio de la pensión. Entonces eso no es ninguna dádiva, ningún favor que le ha hecho ningún gobierno, porque estos logros, estas reivindicaciones han costado vidas, han quedado tuertos, mochos, ha habido, como son todas las luchas, quedan personas dando su esfuerzo para lograr una reivindicación. Entonces, y no se entiende cómo un gobierno que se dice llamar obrerista, humanista, toda esa serie de cosas, todos esos istas, y no atiende al reclamo de un sector tan importante como son los pensionados jubilados del país, que han dado todo su aporte, su juventud, su conocimiento a engrandecer el país, y en un momento dado no son atendidos. Más bien muchas veces son reprimidos. Ustedes que han actuado con inteligencia, con sabiduría, con sensatez, y han logrado en muchas ocasiones sensibilizar a estos compañeros agentes policiales que ponen al frente de las manifestaciones, ponen barricadas, y ustedes, me consta que ustedes han ido a conversar con ellos y le han explicado la situación, y en muchos casos lo han sensibilizado para que no los agredan. Entonces no entendemos cómo. Tú mencionabas que 30 y pico de comunicaciones ante la Presidenta de la República, Vicepresidencia, Defensoría del Pueblo. Entonces no hay respuesta. O sea, y cómo decirle al Procurador General de la República que no tiene competencia, si eres el abogado del Estado, para mediar entre los ciudadanos, los reclamos que ahí se hagan, y el Ejecutivo. Entonces ese señor no sabe sus competencias, pues, o no quiere asumirlas. Yo tuve la oportunidad de trabajar 25 años en la administración pública. Yo soy un jubilado de la ICI. Y yo recuerdo una figura que la disfruté estando activo y la disfruté estando jubilado, como es la caja de ahorro. Con los ahorros de la caja de ahorro y las inversiones que hacían las cajas de ahorro, tú comprabas apartamentos, tú comprabas carros, o terminabas de pagar tu apartamento, terminabas de pagar tu carro, programabas una actividad familiar de un fin de semana para irte al interior del país. Hoy en día las cajas de ahorro están en peores condiciones. La última reforma de la ley de caja de ahorro, el párrafo bien importante,
o la introducción de esa ley, de ese proyecto de ley de caja de ahorro, fue del presidente Hugo Chávez Frías. Una ley súper interesantísima. ¿Ok? ¿Por qué? Porque reforzaba la razón de ser de la caja de ahorro. Ahora las cajas de ahorro tienen 3 años que no están recibiendo ni el aporte de los socios, ni el aporte patronal, porque todo eso está en una cosa que se llama Página Patria, algo así. Sistema Patria. Sistema Patria, que a mí me gustaría que Emilio lo contara la anécdota que le pasó con un ministro, no, para no decir nombre ni de dónde, con respecto a lo que es el Sistema Patria. Entonces tú no hayas dónde ir a reclamar ese dinero, porque es que el Sistema Patria no existe un organigrama que diga, bueno, mira, el presidente, yo no sé, el director del Sistema Patria es Pedro Pérez Amengual. Bueno, yo voy a ir donde Pedro Pérez Amengual. No. O sea, yo no sé qué invento es ese. Es anónimo. Es anónimo. Entonces, ese Sistema Patria tiene represada cualquier cantidad de dinero, millones y millones de bolívares, ¿ok? Pertenecientes a la caja de ahorro. Y eso no sería una apropiación indebida, porque son recursos de personas que le están sustrayendo su dinero, porque el trabajador no ve cuándo le hacen esa deducción y ni siquiera pasa por sus manos, sino directamente el ejecutivo o la administración pública se lo descuenta de su salario. Usted acaba de decir algo bien importante y usted es autor de lo que voy a comentar. Aquí en este mismo espacio, estando el presidente Hugo Chávez Frías en vida, pretendía disponer de los fondos de las cajas de ahorro. Y trajimos aquí a los grandes especialistas en materia de caja de ahorro. ¿Ok? Y le pudimos demostrar al presidente Chávez que lo que pretendía no era conveniente para las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro son una razón social bien importante, humanitaria. Y el presidente en aquella época desistió de eso. Y de ahí nació la reforma de la ley de caja de ahorro, realmente. Entonces, hoy en día tú no tienes a quién reclamarle. Lamentablemente los asociados creen que los culpables de la situación son los directivos de la caja de ahorro, que es Sudeca. Sudeca te dice, no, yo no tengo nada que ver con eso tampoco. Pero es que Sudeca antes, y voy a cerrar contando esto, intervenía. Cuando nosotros creamos nuestra caja de ahorro como jubilados y pensionados de la DC, que fue un éxito porque fue la primera caja de ahorro de jubilados y pensionados, gracias a la asesoría de Sudeca. Tuvimos serios problemas para que en ese momento Coronel Miguel Rodríguez Torres, que era director de la ICI y era quien tenía que buscarnos el dinero, pues. Claro. ¿Ok? Y en una oportunidad se le mandaban las comunicaciones, se constituyó la caja de ahorro, empezaron a salir los socios, y Rodríguez Torres me decía que él no tenía dinero. Y yo le decía en otra comunicación bien jocosa, bueno, pero pídelo, pues, el mecanismo es este. Y en una oportunidad Sudeca intervino y le dijo a Rodríguez Torres, mire señor, usted está incumpliendo lo que dice la ley de caja de ahorro. ¿Ok? Porque usted autorizó que esto funcionara. Entonces búsquele el dinero a esa gente. Y haz de creer, no estando Rodríguez Torres, pero pocos días después, el dinero apareció. Entonces funcionaba Sudeca. Claro. Funcionaban las cajas de ahorro, funcionaban los entes responsables. En ese caso era el director de la ICI, pues. ¿Ok? Hoy en día tú no tienes a dónde acudir. Sudeca es la superintendencia de caja de ahorro. La superintendencia de caja de ahorro. Fíjate tú, yo también disfruté muchísimo de la caja de ahorro cuando fui empleado público. La caja de ahorro, personas que tenían problemas para una operación, gastos odontológicos, gastos médicos, inmediatamente acudió a su caja de ahorro y en las 24 horas tenía su préstamo, remodelar su apartamento, si se quería ir a viajar. Entonces, ese patrimonio que uno tenía ahorrado ahí a través de las cajas de ahorro, porque la ley también dice que el Estado pone el 10% y el 10% es de la deducción del trabajador. Entonces, ese patrimonio que uno acumulaba allí para todas esas emergencias, para todos esos imprevistos, para las navidades, todo eso también se lo diluyeron a los jubilados, a todo el mundo, sí. al sector público. Y más aún, el tema y las vicisitudes que tiene un compañero o una persona jubilada que piensa si compra un medicamento o come, ese dilema y que no alcanza tampoco con lo de la pensión. Y también creo que, no sé, es un tema que
que puede incidir en eso también de la disminución o el incremento de esas pensiones, es que el presidente Chávez en su oportunidad aprobó lo de la ley del adulto mayor. Y entonces todo esa, no estamos en contra de que los compañeros adultos mayores que no hayan cotizado ni que hayan trabajado gocen ese beneficio, pero tampoco puede ser en detrimento de los que ya se han cumplido beneficios, que fueron dieron aporte para esos fondos y de una manera populista se beneficien, o con ese recurso se benefician a otras personas que no tienen nada que ver, y no sabemos ni a cuánto asciende tampoco ese número de personas beneficiadas por esa ley de adulto mayor. No sé si saben algo de eso, si tienen alguna cifra. Sí. Eso se trató de como que de reglamentar por allá por el año 2016 o 2017 con una propuesta que se llamaba la Ley de Pensión Universal No Contributiva. ¿Ok? Eso fue a discusión, fue a consulta pública, cumplió todos los reglamentos, todo lo que dice la Constitución Nacional, fue a segunda discusión, fue aprobada, pero existía el problema de choque entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, por supuesto, con el gobierno en el medio, y fue declarada inconstitucional. Entonces tú no sabes, porque no hay cifra, quiénes cobran las pensiones como adultos mayores, quiénes cobran pensiones por madre soltera, madre con 2 hijas, padres yo no sé qué, o sea, miembros de la liga yo no sé qué. Esas cifras no se manejan. Y eso lamentablemente, no es ley, son unos decretos, o ni siquiera unos decretos, son porque a alguien se le antojó del gobierno decir, bueno, yo le voy a pagar una pensión, un bono a Emilio Lozada, porque a mí me da la gana de pagarle un bono a Emilio Lozada. Pues. ¿Cómo qué? Bueno, como jubilado del paraíso. Bueno, entonces yo le pago un bono a Emilio Lozada como jubilado del paraíso. No, aquí existen las leyes, que es lo que decía anteriormente. Pues. Nosotros lo que le pedimos al gobierno es que haga cumplir las leyes, o que las cumpla. Usted acaba de tocar un tema sobre las medicinas. Hace 3 semanas hubo una jornada extraordinaria que programó, la montó y la ejecutó el sargento mayor Gregorio Arias Áñez. Él es un jubilado amigo de Tránsito Terrestre con quien hemos mantenido muy buenas relaciones y mantenemos muy buenas relaciones. Y fuimos a esa actividad y ahí estaban presentes los jubilados y pensionados de la Policía Metropolitana, de la DC, del SEBIN, de PTJ, de Tránsito Terrestre, todo lo que hacemos vida en el área metropolitana de Caracas. Y usted ha de creer que aparte de acudir al encuentro, porque nos íbamos a ver la cara, todo ese grupo de amigos que en alguna oportunidad lo dimos todo por este país en conjunto, cuando digo en conjunto, como por ejemplo el Plan Unión, cuando el presidente Luis Herrera Camín, la mayoría de las personas que acudimos porque iban a repartir medicina, Nelson Landae. Yo no gano para comprar mi tratamiento médico. Usted lo acaba de decir, ¿qué hago? Compro el tratamiento médico y dejo de comer. O como y no compro el tratamiento médico. Entonces la mayoría que acudimos a esa actividad era porque nos iban a dotar. A mí me dotaron de 1 mes de tratamiento médico. Y los medicamentos salieron de un fondo que se llama el FASMI, que es el Fondo de Asistencia Social del Ministerio del Interior y Justicia. Pero por Dios, porque yo tengo que esperar que el ministerio me regale una caja de pastillas, de 10 pastillas, que lo que me dura son 5 días. No, yo antes iba con mi dinero, con mi pensión y compraba mis medicamentos y me alcanzaba mi dinero. Entonces ahora tengo que esperar que el gobierno me regale, que haga una jornada para yo ir a pedir medicamentos. Esa es la situación de los jubilados y pensionados de la Administración Pública Nacional, incluyendo los jubilados y pensionados de los cuerpos de policía. No, entonces, o sea, estamos en la degradación y hasta el punto de mendicidad, porque lo colocan una persona que siempre ha estado trabajando, ganándose procurando sus propios beneficios. Entonces llega un momento de que tienes que mendigar un medicamento o esperar un operativo social para tú tener tu tratamiento. Eso es una cosa totalmente injusta. Y como repito, menos mal que son humanistas, que se etiquetan, se hacen autollamar humanistas, y en la realidad son otras cosas, porque desconocen todos los derechos de los jubilados, pensionados, sobrevivientes. Yo no sé si en esos entes
del gobierno, tendrán familiares que son jubilados, pues, y no les contarán estas cosas, estos padecimientos que tienen todas las personas que son jubiladas y pensionadas, y los medios de comunicación que siempre reseñan todas estas cosas. Yo creo que no son ajenos a todas estas, y el gobierno tiene una sala situacional donde conoce y sabe todas las problemáticas y de todos los sectores del país. Entonces, una cosa que nos llama la atención, pues, y esa indiferencia, esa falta de atención a estos planteamientos que ustedes responsablemente han hecho ante los entes respectivos, y hasta ahora, en lo más corto, que es un año que lleva las propuestas o las solicitudes o los reclamos, no han tenido una respuesta oportuna. Entonces, bueno, le hacemos un llamado desde aquí de nuestro programa Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, a todos los responsables de estos organismos, para que los compañeros de la Federación Nacional de Jubilados Pensionados de Venezuela, FENAJUP, en la persona del presidente señor Emilio Lozada Yanes y de su secretario general Omar Vázquez Lagunel, le han consignado 30 y pico de comunicaciones ante la Presidencia de la República, Vicepresidente de la República, Defensoría del Pueblo, y hasta hoy no han recibido respuesta. A ver si alguien oye el problema o la sala situacional y le hacen llegar esta información al ciudadano Presidente de la República. A ver si los atiende. Vamos a hacer un regalo del 1 de mayo. Podría ser un buen regalo para a los pensionados y jubilados para el 1 de mayo. Y ese tema eso siempre existió, la continuidad facultativa, porque la persona que no reunía el tiempo para obtener su pensión continuaba pagando directamente al Seguro Social, y al final cuando cumpliera todos sus requisitos, obtenía ese beneficio de la pensión a través de la continuidad facultativa. Entonces, o sea, no es nada, tampoco estaban inventando el agua o descubriendo el agua tibia, sino que desde siempre han existido las normas y los reglamentos para que cuando las leyes están reglamentadas para que se cumplan con lo que debe cumplirse. Entonces, no entendemos, pues no entiendo como diría el otro. Bueno, por aquí tenemos también al presidente de la Federación Nacional de Jubilados Pensionados de Venezuela, el amigo Emilio Lozada Yanes. Emilio, cuéntanos la otra parte del calvario, del rosario de vicisitudes. Bueno, gracias por la invitación. Continuando con lo que Omar y tú decían, no es menos cierto que la cuestión de la cotización trae como consecuencia que tenemos derecho, y que aquellos que no cotizaron también tienen un derecho en la Constitución, pero eso lo convirtieron en algo como que lo llaman ahora amor mayor. Entonces, los que están cobrando por amor mayor cobran igual que los que tienen una pensión por haber cotizado. Eso no nos crea una indiferencia. Están haciendo con ellos justicia también, pero por lo menos ellos, la forma de cobrar, no tienen derecho muere la persona que lo cobra y no tiene derecho sus familiares a una pensión de sobreviviente. Entonces ya ahí hay una exclusión con esa gente. Entonces, ¿qué se hizo? Se promulgó aquella ley que tenía un piso por un salario universal para las personas que no cubrían eso, y otro para donde empezaran los que habían cotizado. Y eso se aprobó, como lo dijo Mari, y no tuvo el visto bueno de las otras autoridades por esas rencillas que habían en ese momento con una administración de la Asamblea Nacional y el gobierno central. Sin embargo, ante toda esa situación, la candelita que prendimos nosotros, y no nosotros desde FENAJUP, nos unimos con las organizaciones que tienen trabajo hecho por los jubilados y pensionados a reclamar la pensión del Seguro Social, lo que establece la ley del Seguro Social, que es que cada año se deben de revisar las pensiones para adecuarlas al costo de la vida. Y entonces, en eso, el día 9 de marzo del pasado año, hicimos nosotros la salida a la calle, y a eso se sumaron una cantidad de sindicatos y compañeros que teníamos muchas veces, que los veíamos discutiendo unos con otros, y ahí andaban abrazados peleando por su pensión ante todas las sedes del Seguro Social a nivel nacional. De allí nació Copenjuve, la coordinadora de pensionados y jubilados de Venezuela, a las que se sumaron también los compañeros que están en el exterior, que también están organizados en asociaciones de jubilados venezolanos en el exterior, en 15 países y otros también que no pertenecen a eso a nivel mundial. Entonces, esa situación
ha dado como resultado que nos hemos unido tanto en salir a la calle, en los programas que nos entrevistan y peleando por esa situación. No estamos pidiendo, como decían ustedes, nosotros no estamos pidiendo limosna a nadie, estamos pidiendo que cumplan, estamos pidiendo que no sigan violando la Constitución. Eso es lo que estamos pidiendo. Y FENAJU nació en el año 78 no para pelear con un partido político ni con un gobierno de turno, sino con aquellos que no cumplían en ese momento los beneficios de los trabajadores jubilados y pensionados. Vaya un saludo a nuestro primer presidente Enrique Stein, que hoy todavía vive a los 90 y tantos años de vida, y nació para eso FENAJU. Y también nosotros no vamos solamente FENAJU para acá, apartado de los demás, no, siempre invitamos y vamos con todos los que tengan la misma situación y por eso nos entendemos, con un solo objetivo, unirnos. Esa unidad ha creado también ejemplos de lucha en el movimiento sindical y por eso el lunes 1 de mayo, vamos a la Plaza Venezuela a partir de las 9 de la mañana a salir a protestar una vez más por nuestro beneficio, porque se cumplan no solamente con los jubilados y pensionados, con los trabajadores de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal. ¿Por qué? Porque también los agarraron con el mismo rasero y le golpearon el bolsillo y le golpearon el estómago. Entonces, esa situación debe de tomarse en cuenta así, con esa sensibilidad que ustedes están planteando, de que parece que no oyen, no escuchan, ¿no? Entonces, y sí lo saben toda la problemática porque la tenemos. Y lo de las cajas de ahorro es un mal ejemplo porque sencillamente hay una caja de ahorro donde hay una cantidad de policías, alrededor de unos 9.000 policías de la Policía Nacional Bolivariana, que no le pagan ni sus ahorros, ni le pagan tampoco su aporte. ¿Ve? Bueno, cómo se lo tienen que pagar nos lo va a decir cuando regresemos de los mejores comerciales de la radio venezolana. Usted escucha Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, por RCR 750 AM. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM.
cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todo lo que debe saber un emprendedor en Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. Nos encontramos conversando, departiendo aquí con nuestros amigos, el vicepresidente, el secretario general de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, FENAJUV, Omar Vázquez Lagonel, y su presidente, Emilio Lozada Llanes, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela. Emilio, tú nos hablabas del tema del proceso cómo. Sí, completando la información que teníamos de esos trabajadores, porque son trabajadores, los policías de la Policía Nacional Bolivariana, también que están afiliados a una caja en la cual no pueden tener ni siquiera un bolívar en su cuenta, no aparecen en cero. ¿Por qué? Porque no le depositan a la caja de ahorro lo que es el aporte que ellos hacen y se lo descuentan, ni tampoco el aporte que tiene que hacer el ministerio respectivo. Entonces, esa situación crea una situación muy grave a los policías activos y a los jubilados, inclusive también peor, porque también están en esa caja. Es una caja de ahorro que tiene funcionarios jubilados y pensionados de diferentes organismos policiales y entonces a los cuales, y de diferentes ministerios, a los cuales no se les paga. Y la deuda es grande. Nosotros averiguamos y pagando nada más el ahorro que le deben a los trabajadores afiliados allí, porque las cajas son de los trabajadores, ojo, las cajas no son de ningún ministerio ni de ninguno en particular. Las cajas las fundan los trabajadores de acuerdo a lo que esa ley que notarió y firmó Hugo Chávez Frías. Entonces, en función de eso es lo que está pasando. Entonces esperamos la misma situación. El señor que llaman Sistema Patria, nadie lo conoce. Me lo decía el otro día un director ejecutivo de gestión social de un organismo del Estado. Me decía, es que tenemos un problema, no conocemos al señor ese Sistema Patria, porque ahí también están mis ahorros. Los sindicalistas me reclaman que dónde está el depósito de lo que se les cuenta a sindicatos, y tengo que decirle el Sistema Patria. ¿Por qué? Porque toda la administración pública ahora quedó para hacer maquetas. Parece que todos son arquitectos, ¿no? Pero es lo que llaman ahora. Antes mandaban las nóminas, no, ahora mandan en las maquetas. Entonces, si todos cumplen en mandar las maquetas, de maqueta para el descuento, maqueta para el pago, maqueta para la quincena, entonces todos cumplen con eso, pero ¿quién paga? Supuestamente el Ministerio de Finanzas es el que ordena los pagos y Planificación también maneja eso, y entonces pagan nada más los sueldos quincenales y mensuales. Y entonces, el dinero por caja de ahorro, nada. El dinero por los sindicatos, nada. El dinero se consiguió hasta dinero que es necesario para mantener unos niños. ¿Por qué? Porque un trabajador que tuvo un problema con su esposa, a lo mejor el juzgado o el tribunal decidió que le descontaran de su dinero quincenalmente para mantener a su hijo, y ese dinero estaba represado ahí. O sea, hasta eso es criminal esa situación. Entonces, y eso atenta contra la vida, eso atenta contra lo que está en los derechos humanos, el derecho a la vida, que es el derecho a todo, nos tiene en esta situación. Entonces, no tenemos por qué entender, pero sí pasa que Omar Vázquez tuvo que pedir que regalaran la medicina, que que está hablando con ustedes tuvo que pedir por la red para operarse un ojo en el hospital Pérez Carreño, porque en el momento que me dijeron quitar la lista de los materiales, que es la más económica del mundo, no tenía los $480 para pagar los materiales. Y volveré a operarme el otro ojo que me falta y volveré a lo mismo si no tengo un salario digno, si no tengo una pensión digna que me permita vestirme, hacer mis aseos, comer, comprar mi comida y pagar un transporte que me lleve donde yo tenga que ir.
que es, si se quiere, continuando con esta reunión que tenemos aquí, muy importante, no solamente para el 1 de mayo, sino para los jubilados y pensionados adultos mayores y también para los sobrevivientes, el tema transporte. El tema transporte no solamente en Caracas, a nivel nacional, es una situación que nosotros entendemos que no se tomaron en cuenta a ninguno de los usuarios del transporte para hacer un decreto. Y sin embargo, el decreto está bastante completo, pero parece que es algo que está guardado, lo firmaron y es algo que está guardado para que nadie se entere. Nosotros le pedimos al ministro de Transporte que nos diga quién es el funcionario de su organización que tiene que ver con la aplicación de las tarifas de transporte público. ¿Por qué? Nosotros no vamos a crear ningún comité de usuarios, porque no nos vamos a crear en los chapeadores de los conductores de transporte público. No, nosotros lo que queremos es que nos reunamos con los contratistas, con los trabajadores del transporte, con los que manejan un autobús o con los presidentes de las líneas, y que se les diga a ellos que cumplan con el artículo 7, 8, 9 y 10 de esa circular que norma el uso del transporte público, no solamente para la tercera edad, también para las personas que usan ese transporte, que en la mayoría son trabajadores de la Administración Pública Nacional, Estado Municipal, o personas que tienen derecho a trasladarse en un transporte público. ¿Por qué pedimos esto? Porque ya solicitamos al síndico municipal de Caracas una reunión en la alcaldía y estamos esperando también que nos atienda el presidente de la Cámara para que convoque a los presidentes de las líneas y no sigan partiendo líneas. ¿Por qué? Porque es muy sencillo entender, pero eso no lo dice el decreto. Ahí hay unas rutas que son rutas largas y rutas cortas. Se entiende que una ruta larga es si usted se monta en un autobús que dice Cementerio Pérez Bonalde, es porque se le dio un permiso para operar en esa ruta. Pero si usted va del cementerio hasta la 905, le cobran 7 bolívares. Y al pensionado que aparece en el decreto, que debe pagar el 50%, no le cobran 3.50 porque está haciendo una ruta corta y la ruta corta es 6 bolívares. Entonces, ¿qué han hecho? Publican allí en los autobuses, dice pasaje máximo 7 bolívares, no, pasaje mínimo 7 bolívares, y resulta que es pasaje máximo 7 bolívares y el pasaje mínimo son 6 para aquellos que hacen ruta corta. Y cuando parten una ruta en dos, entonces una persona que se monta en el cementerio y va para Pérez Bonalde tiene que bajarse en la India, porque hasta ahí llega ese autobús. Y entonces lo vacían ahí, da la vuelta y se vuelve a cargar y va para Pérez Bonalde. Entonces paga 14 bolívares. Entonces, ¿quién ordenó partir la ruta? Eso no se está cumpliendo. No es hablar mal de los conductores, pero si lo están haciendo y nadie lo supervisa y nadie pone orden, entonces sencillamente se crea una anarquía. Entonces uno se monta en un autobús con 3 bolívares en la mano y lo vende arriba abajo. Ahora nos llaman los recortados. Cuando ustedes se monten en un autobús y digan, no, tengo tanto de los recortados son las personas de la tercera edad, los que suben y pagan 3 bolívares. Entonces, eso es injusto y nosotros esperamos no pelear con ningún conductor. Ellos también tienen derecho porque mantienen una familia, pero también necesitamos que las autoridades pongan orden. Nosotros tenemos reflejos, muchos que hemos tenido oportunidad de ir a otros países. En la Argentina, en pleno gobierno de Videla con una dictadura, funcionaba y funciona ahorita. Las paradas están marcadas. Las personas que llegan y van a un sitio ven el aviso y saben en qué cola se ponen. Y los jubilados y pensionados, las personas de la tercera edad, van del otro lado. Y ahí hay un policía que dice, suba señor. Y suben uno y después suba señores. Y suben los otros. Y cada quien sube y paga su pasaje, de acuerdo a las consideraciones que hay. Pero no se paran donde les da la gana, ni atienden pasajeros donde les dé la gana, es en las paradas. Y aquí le cuesta mucho a las alcaldías poner eso y poner orden, que la ciudadanía empezaría por recuperar el respeto al policía, que tampoco existe. Entonces, no, que si los policías son matraqueros, no, la situación está en que si no hay autoridad que no ponga orden, no se puede atender a una ciudadanía. Yo no hablo del pueblo, porque somos ciudadanos. Aquí la palabra pueblo la utilizan para otros motivos. Y nosotros somos ciudadanos que merecemos un respeto.
Y si cumplimos con nuestros deberes y con nuestros derechos, merecemos también que toda la población sea considerada para eso. Entonces, para que pongan orden, que nos llamen, que nosotros queremos sentarnos a buscar a ver, que nos definan qué es una ruta corta, qué es una ruta larga, cuáles son. Aquí salen del mismo sitio de la India, unos autobuses que van por la autopista, son rutas especiales, entonces cobran 10 bolívares. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Quién les dio permiso a ellos? Que nos lo digan las autoridades para nosotros documentarnos y comunicarle eso a nuestra población de trabajadores, no solamente jubilados y pensionados a nivel nacional, sino a todos los usuarios, para que todo el mundo sepa cómo es el orden. Esa situación necesitamos que la afronte, porque la situación cada día se agrava más. En ese punto, Emilio, yo he sido testigo de ese esfuerzo que han hecho a través de la Federación de Jubilados Pensionados, de FENAJUC, en buscar soluciones, hacer planteamientos para buscar soluciones al tema del transporte. Una vez logramos convocar al comité de usuarios, el comité de la Federación de Centros Universitarios, ustedes como jubilados y pensionados, y al Comando Intersindical del Transporte, para que con esta propuesta discutirlas, intercambiar opiniones para hacer una propuesta conjunta ante las autoridades. Entiendo que ahorita también andan en ese esfuerzo. Vamos también desde nuestros contactos, nuestras relaciones, también propiciar esos encuentros para ver que se puedan entender y se puedan intercambiar opiniones para llevar nuevamente una propuesta conjunta a todos estos planteamientos, porque también los transportistas tienen una figura que llaman el colector, pero ese colector es una persona, o muchos de ellos, para no generalizar, que irrespetan no tan solo a los adultos mayores, a todos los usuarios del transporte. Lo tratan como le da la gana, los dejan donde le da la gana. O sea, y eso es un servicio público que están prestando, eso no es ningún favor que le están haciendo a un usuario del transporte. Eso es un servicio que se está pagando. Entonces, ellos no entienden eso, ponen el volumen de la radio, a como le da la gana, entonces no oyen las paradas, entonces le reclaman a los usuarios. Entonces, hay una anarquía total y no hay reglamentación para el comportamiento de esos conductores, muchos de ellos, porque hay señores también serios que trabajan y cumplen con su responsabilidad, pero la mayoría son muchachos que no tienen ni siquiera la mínima conciencia de lo que están haciendo. Están trasladando ciudadanos, personas, entonces parecía que están trasladando animales, porque lo que andan es una permanente competencia. Sabemos que la situación está difícil y a lo mejor muchos de ellos tienen que pagar un costo por el alquiler de esa unidad, pero eso no es culpa del usuario. Si no puedes cumplir con esos compromisos, no te metas en ese trabajo. Entonces, muchas veces se intersectan, se tiran los vehículos unos a otros. Entonces, una vicisitud, una angustia que carga el usuario en lo que ocupamos las camioneticas para que pueda llegar a nuestro destino. Entonces, le hacemos un llamado también a las autoridades competentes, al Ministerio de Transporte, para que también ponga de su parte y le meta el ojo a esta conducta, este comportamiento de algunos transportistas, ¿okay? Para el buen funcionamiento del transportista y de los usuarios, porque nos ponen a pelear los transportistas con los usuarios y viceversa, y quien nos pone a pelear está tranquilo en su despacho, en su burbuja, y nosotros peleando por un derecho. Y completando eso, lo más grave, hemos visto niños de 10, 12 años y niñas de 12 años gritando en las paradas como colectores, guindándose en la puerta de un autobús. ¿Por qué eliminaron el INAN? ¿Quién ahora responde por los niños de la calle, por los niños que tienen que ser rescatados y que tienen que educarse? Eso es gravísimo. Llamamos a la autoridad, no sabemos quiénes protegen ahorita a los niños en este país, pero llamamos a las autoridades que tienen esa competencia para que también tomen cartas en el asunto. No es que vean el problema y vamos a ver qué hacemos, no, es que resuelvan y pongan orden. Muchos pueden ser hasta los hijos de los transportistas, pero eso es también una situación bien criminal, actuar con niños en esas condiciones. Presidente, usted no está actualizado. Eso se llama chamba juvenil. ¡Ah, caramba! Sí, claro. Pero esos muchachos que ustedes ven también en la calle barriendo, eso es chamba juvenil. Pero entiendo que son mayores de 18. Lo que pasa es que nosotros conocimos en lo que llaman la Cuarta República, lo que era la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho,
donde agarramos a nuestros estudiantes y los mandábamos para afuera a estudiar con todos los gastos pagos. Aquí no, aquí los ponemos a barrer las calles. Eso se llama chamba juvenil, presidente. Eso está en el plan de la patria del socialismo del siglo XXI. Bueno, viene a colación que hay tiene que actualizarse, presidente. Viene a colación que hay 1 millón de estudiantes de hombres, varones, que no van al liceo ni a las escuelas. Y eso también es gravísimo. Ese es el reflejo de que no hay cómo mantenerlos para que vayan y la mayoría están guindados en un autobús gritando parada. Eso es, hay que atender esa situación. Y bueno, y eso es excepción escolar, y antes existía el INSE para las personas que no podían culminar, no querían culminar sus estudios formales, iban al INSE y aprendían un oficio y salían adiestrados, bien formados, y las mismas empresas que pagaban esa formación los contrataba, porque ya tenían el aval y la certificación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa. De Cooperación Educativa, INSE, que no es INSE porque le cambiaron la pusieron figura. una S y ahora lo pusieron socialista y nadie va porque no lo tiene trabajando. Sí, pero más aún, eso tenía la imagen de el profesor, el maestro Prieto Figueroa, y se la cambiaron por la figura del Che Guevara. Entonces imagínense usted la magnitud y la distorsión de toda esa situación. Y hay y muchísimas personas que hoy por hoy son especialistas en refrigeración, maestro de obra, mecánica automotriz, salieron egresados del INSE. Claro. Entonces, bueno, pero esto es una distorsión total y bueno, que no tiene calificativo. Y hablando un poquito, retrayendo un poquito, Emilio y Omar, fíjate, el ingreso petrolero estuvo un momento en $120 el barril, que fue con ese populismo, que la chequera, no sé qué cosa. Y entonces, en detrimento de eso, ahí fue también donde empezaron a mencionar lo de la justicia social. Y se les ocurrió esto del adulto mayor, el adulto menor, el que va a ser adulto, toda esa serie de cosas, en detrimento de los que ya teníamos un logro, una conquista del beneficio de la pensión. Entonces, todas esas iniciativas que toman, o esa buena intención supuestamente, entre comillas, que enuncian, va en detrimento de todas las cosas que hemos mencionado anteriormente. Lo que hacen es perjudicar los beneficios que han logrado por las luchas, por las propuestas de los dirigentes sindicales, los dirigentes gremiales, los dirigentes de las diferentes asociaciones de jubilados y pensionados. Y eso ha conllevado, aunado a todo eso, el tema de la devaluación, porque fue una cosa que pulverizó todo eso que hablamos, ese patrimonio de la caja de ahorros, el patrimonio de las prestaciones sociales, el patrimonio del poder adquisitivo, con toda esa eliminación de, no sé si iban 14, 16 ceros que le han quitado a la sí, van por 14. Por 14, bueno, y lo que falta, creo yo, estas intenciones porque el país con la inflación más grande del mundo la tenemos aquí en Venezuela. Entonces, y con nosotros nosotros decimos que era un país rico, nosotros no somos ricos, lo que tenemos eran potencialidades y no han sido bien explotadas o bien llevadas. Entonces eso no es porque esos son procesos que tienen que ser para producir la riqueza. Entonces de eso se trata, y esos recursos que se pudieron implementar en cosas tangibles o sustentables, no los hicieron, y entonces todas esas consecuencias las estamos padeciendo hoy. Fíjate tú, tengo entendido, o ustedes, que van a participar o han participado y seguirán participando activamente en lo que es la organización de los jubilados, pensionados de Venezuela, y a su vez, para el próximo lunes se va a conmemorar el Día del Trabajador. ¿Okay? Entonces no sé qué actividades han venido realizando, qué han hecho, cómo están esos preparativos, qué mensaje tienen para los jubilados, pensionados, si se han hecho reuniones. Bueno, ayer tuve la deferencia por parte de ustedes de invitarme a una reunión que realizaron con diferentes representantes de muchas asociaciones de jubilados y pensionados. 46 representantes estaban allí en esa reunión ayer que se realizó, y bueno, podríamos hablar un poquito de eso para que la audiencia esté enterada de otras actividades que ustedes vienen haciendo, organizando, motivando, estimulando y fortaleciendo el músculo de los jubilados y pensionados con las diferentes organizaciones que hacen vida en el país, porque ustedes son una organización de alcance nacional. Y entonces vamos a hablar un poco de eso, que nos ilustre, pues, y a la audiencia que
está sintonizando ahora, estamos hablando con Omar Vázquez Lagonel y con Emilio Lozada, representante de FENAJUC. Sí, nosotros hemos decidido apoyar, respaldar y acompañar todas y cada una de las actividades que está programando la CTV y las FETRAS en el interior del país. Vamos a participar en el interior del país por representación, por intermedio de nuestras delegaciones, nuestros subdelegados, coordinadores, responsables. Desde el 9 de marzo del año pasado hemos estrechado relaciones con las federaciones de trabajadores dependientes de la CTV. De hecho, un amigo en común dijo, lograron despertar las FETRAS. Me acordé del almirante de Pearl Harbor cuando dijo, cuidado si despertamos a un monstruo, que eran los Estados Unidos. Bueno, nosotros hemos logrado despertar la FETRA. Las FETRA se han incorporado. Vamos a marchar el lunes. Nos vamos a concentrar en la Plaza Venezuela. Y en esta oportunidad, los funcionarios policiales jubilados del área metropolitana de Caracas hemos decidido esperar esta convocatoria, esta marcha en la Plaza Morelos. Ahí lo vamos a estar esperando y de ahí hasta Parque Carabobo, donde va a ser el acto central. Todas las marchas que puedan salir, aparentemente van a llegar todas a Parque Carabobo. Tengo entendido que se van a incorporar a la convocatoria que está haciendo la CTV y conjuntamente ustedes están haciendo esa convocatoria. Y nosotros estamos haciendo la convocatoria, la estamos apoyando y la estamos respaldando y le estamos dando publicidad. Sí. Ok. Emilio, tenemos un minuto para que nos des tu mensaje para esta convocatoria. Y un perfecto, mensaje de los sí. Bajo la premisa de la unidad, porque tenemos que unirnos. Porque el 1 de mayo no termina el reclamo. El 1 de mayo es una fecha donde ratificamos el porqué de la calle en todos los sectores de la población. No solamente de nosotros, de los trabajadores, de aquellos que tampoco tienen empleo, de la sociedad civil. Sumarse a una protesta, porque si el lunes se decreta un salario mínimo que pueda permitir que nosotros podamos comer, tomar medicina, lo que dijimos, transportarnos, tener una recreación, ahí no termina la película, porque seguimos como ciudadanos con los problemas de los servicios públicos, el transporte del cual ya hablamos, el agua, la luz, el teléfono, el gas, toda esa serie de cuestiones que perjudican a una comunidad y nosotros tenemos que seguir en esa lucha con todo. Unidos solamente lograremos vencer y lograremos también un cambio que es necesario para que Venezuela salga adelante con los dos candidatos presidenciales que tenemos ahorita, que son una mujer que es la libertad de Venezuela y el otro que es un caballero que se llama Simón Bolívar. Bueno, entonces lo que queda es decirle, darles muchísimas gracias a nuestra audiencia, a ustedes por venir al programa y el lunes en La Cosa en la Plaza Venezuela. El lunes nos vemos en la Plaza Venezuela. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. RCR presentó Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, con Rolando Padilla y Román Ibarra. RCR, déjate oír. RCR presentó Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. Una producción nacional independiente de Román Ibarra, certificado número 18140, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.